a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo una blusa con escote cruzado y con volantes en la manga y en el contorno de cintura. Esta blusa es una petición de una seguidora. Voy a estar utilizando los moldes básicos para tejido plano. Aquí en el frente del molde le dejé un espacio grande de papel para hacer la transformación del escote de la parte del frente y también para hacer el vuelo que lleva en el contorno de cintura. La blusa solo es de largo hasta la cintura, de la cintura hacia abajo lleva los volantes. Este es el molde de la espalda, aquí solo tracé el molde hasta lo largo de la cintura. Para el vuelo que va a llevar también aquí en la pieza de la espalda, voy a utilizar el mismo molde que voy a utilizar para el frente. La imagen que me mandaron solo pude ver la parte del frente de la blusa. No sé si en la espalda también lleva el escote cuadrado. Yo lo voy a dejar con un escote redondo en la espalda. Aquí en el frente también no voy a dejar el escote tan profundo. Aquí pueden modificarlo a su gusto dependiendo qué tan escotado lo quieren. La línea de la pinza la podemos subir a la mitad de lo ancho del hombro. Esto es por si lo quieren más escotado. Yo no lo quiero tan escotado, así que esta línea la voy a llevar a los 3 centímetros que marqué en la altura de hombro. Como yo no voy a dejar el escote tan profundo, no quiero que quede tan escotado aquí en la altura de hombro, le voy a quitar 3 centímetros. Y la línea de la pinza la voy a subir hacia esos 3 centímetros. La curva que voy a traer hacia el centro la voy a pasar aquí por la línea de busto. Desde la altura de la pinza hacia arriba estoy marcando 11 centímetros, son 2 centímetros más de la medida de radio. Desde aquí, desde estos 9 centímetros, voy a traer la curva hacia el centro. Y desde la altura de la pinza hacia abajo voy a marcar la medida de radio de busto. Voy a marcar una línea escuadrando con el centro del molde. Y hacia el costado voy a llevar esta línea escuadrando con la línea de pinza. Y así nos queda marcado el fajón que queda en medio del volán y el corpiño. Esta medida del centro del molde hacia la pinza la vamos a marcar hacia afuera. Esto es para hacer el cruce que lleva aquí en el frente. Y desde aquí voy a llevar una curva hacia los 11 centímetros que marqué sobre la línea que llega a lo ancho del hombro. Aquí donde termina la curva le voy a marcar 2 centímetros. Y con una curva voy a unir hacia el centro del molde. Esto se va a quitar para que el escote no quede colgado. Y aquí también voy a marcar otra pinza de 1 centímetro que se va a cerrar en el molde. Para que se haga toda esta parte del frunce vamos a cerrar todas estas pinzas. La pinza que queda hacia arriba del escote, la del costado y la de la cintura. Vamos a marcar unas líneas así en diagonal. Estas líneas que queden hacia la altura de la pinza. Estas líneas las estoy marcando que vayan en diagonal hacia el cruce de la blusa. Al cerrar todas las pinzas se van a abrir estas líneas y vamos a hacer el aumento para hacer el frunce que queda aquí en el busto. Esta es la parte del fajón, se va a cortar a doblez de tela. La pinza la voy a cerrar en el molde, no va a llevar pinzas. Aquí en la altura de hombro voy a quitar un medio centímetro. Voy a abrir otra línea aquí. Para marcar las líneas no tomé una medida exacta.
Voy a recortar con el molde así cerrado para que no me haga falta tela a la hora de hacer los pliegues. Marcamos con un piquete en lo que es la línea del centro para que así después nos guiemos por el piquete para hacer el cruce. Para este molde yo voy a cortar 4 piezas ya que voy a hacer forrada solo esta parte. Para el fajón voy a cortar una pieza a doblez de tela. Y esta parte que me quedó del molde, que es lo largo de cadera, lo voy a recortar de esta manera con el papel doblado para que me salga toda la parte del frente. Aquí a lo largo de cadera yo le di 23 centímetros. Las pinzas las voy a cerrar aquí en el molde. Hacia un costado va a quedar de largo de 23 centímetros y voy a unir con una curva hacia el otro costado. Hacia el otro costado me va a quedar de largo de unos 10 centímetros. A unos 6 centímetros hacia arriba del ruedo del primer olán voy a marcar el olán más corto. Con esta misma pieza de este molde voy a cortar los olanes para el frente y para la espalda. Y también con este mismo voy a cortar el olán más largo y el olán más corto. Aquí las líneas no les tomé una medida exacta para marcarlas, las dejé como a unos 5 centímetros de separación, pero estoy dependiendo qué tanto vuelo quieren en su olán. Este es el molde para cortar los olanes. Voy a cortar 2 piezas aquí. Esta es la mitad para la parte del frente, ya sea para el frente o para la espalda, y voy a cortar 2 piezas de esta parte más larga. Después voy a recortar los 6 centímetros que marqué del ruedo hacia arriba para cortar los olanes más pequeños, que también van a ser 2 piezas, uno para el frente y uno para la espalda. Y este es el molde para la espalda. Aquí yo no le voy a marcar la parte del fajón, quiero que vaya la pieza así completa. El cierre también lo voy a colocar hacia el costado. Si quieres marcar la pieza del fajón, solo tomas la medida del molde del frente. Puedes marcar aquí esta medida para que quede a la misma altura de la parte del frente, y marcas el corte que lleva aquí la blusa para que se marque la pieza del fajón. Y te quedaría aquí marcada la pieza del fajón. Yo no voy a cortar esta parte, pero esto es a gusto personal. Ustedes pueden hacer las transformaciones que ustedes quieran dependiendo a su gusto. También el escote, si no lo quieres así como lo voy a hacer yo, lo puedes hacer en cuadrado. Aquí le estoy quitando también los 3 centímetros, y aquí en el centro del molde solo voy a quitar 1,5 centímetros y voy a unir estos 2 puntos para formar el escote de la espalda. Y esto es todo lo que voy a estar haciendo al molde de la espalda. Para cortar los olanes de la sisa voy a tomar la medida del molde de la espalda, y esta medida la voy a sumar con la sisa del frente. Aquí en la sisa, en la imagen se ve que son 3 olanes, yo solo quiero poner 2 olanes aquí en la sisa. Y esta medida que me dio aquí en la sisa la voy a dividir entre 6 para cortar los olanes en circular.
Voy a dividir la medida de la sisa entre 6 y voy a recortar los holanes. Para el holán lo voy a dejar de unos 15 centímetros. Esto es para el holán más largo. Aquí en la imagen no puedo distinguir si el holán lleva la parte que queda hacia abajo de la sisa más corta. Creo que sí va completo, pero yo le voy a quitar un poco aquí, que no me gusta que quede así completo hacia la sisa, pero esto ya les dije, pueden hacerlo a su gusto. Ok, esta parte que queda más larga va a quedar hacia la parte del hombro. Y aquí mismo a unos 4 centímetros del ruedo hacia arriba voy a dibujar el holán más corto para que con este molde corte los 4 holanes. Son 2 holanes para cada manga, 2 holanes más largos y 2 holanes más cortos. Aquí para los holanes de la cintura voy a cortar primero los 2 holanes más largos para después recortar el molde y me quede el holán más corto. Y lo mismo voy a hacer con los holanes de la sisa. Para el escote de la espalda le corté una vista. Y para el escote del frente son 4 piezas. Aquí en todo el contorno del escote del frente le voy a colocar una tira de entretela de unos 4 centímetros de largo. Esta es la pieza de la espalda. Aquí ya le confeccioné las pinzas. También ya tiene la vista aquí en el contorno del cuello. Voy a doblar la pestaña hacia la vista y voy a pasar una costura de pise. Estas piezas que son para el frente de la blusa las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir por lo que es todo el contorno del escote. Y también le voy a pasar una costura de pise. Esta costura nos tiene que quedar en la pieza que va a ir por dentro. Aquí en el hombro y en la sisa le voy a pasar solamente esta costura para que no se me estén moviendo las piezas a la hora de unir con la parte de la espalda.
Aquí los pliegues los voy a formar en diagonal hacia el busto. Aquí tenemos en cuenta que la parte que queda para hacer el cruce es la mitad de la separación de busto. En mi caso son 10 centímetros. Y enfrentamos por los piquetes que marcamos en el centro. La pieza que queda para el lado derecho es la que queda por encima, cruza para el lado izquierdo. Y ahora voy a enfrentar por los derechos con la pieza del fajón. Para unir por los hombros voy a separar la vista y voy a enfrentar las dos piezas por los derechos. Después voy a volver a encimar la vista que me quede por encima de la pieza del frente. Y hacemos lo mismo para este otro lado. Y voy a unir por uno de los costados. En el costado del lado izquierdo lo voy a dejar abierto para colocar el cierre. Aquí en este otro costado solo voy a coser unos 4 centímetros de la sisa hacia abajo. Antes de colocar el cierre voy a colocar el volante que queda en el contorno de la cintura. Estas piezas las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir a 1 centímetro por el costado. Este es el holán más grande, asimismo voy a unir el más pequeño. Aquí en los extremos del holán le voy a hacer un dobladillo. Y también voy a hacer el dobladillo en todo el ruedo del holán. Hice lo mismo con el holán más corto y lo encimé y le pasé una costura por todo el contorno de la cintura.
Este es el costado donde va a ir el cierre de la sisa hacia abajo. Solo voy a unir unos 4 centímetros. Voy a enfrentar el holán con la blusa. Voy a hacer coincidir las costuras de los costados. La parte más corta del holán me queda hacia el lado izquierdo. Y voy a colocar el cierre. El cierre lo voy a colocar para que abra de abajo hacia arriba. Para colocar los holanes que quedan en la sisa, marcamos la mitad de los holanes para así enfrentar la mitad del holán con la mitad de la sisa. La parte más larga del holán queda hacia el hombro. Y aquí voy a encimar con el holán más corto. Yo solo voy a poner 2 holanes a cada sisa. Ahí en la imagen trae 3, pero yo solo voy a colocar 2. Tú puedes colocar los que quieras. Y enfrentamos con la sisa y unimos a 1 centímetro por todo el contorno.
Y así nos queda terminada